Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes, los que lo están viendo a través de este medio. Muy buenas tardes, les saluda la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Una semana más que el Señor nos ha bendecido, nos permite estar aquí a cada uno de nosotros, y mientras estamos aquí hay esperanza. Déjeme decirle que muchos de nosotros estamos viviendo circunstancias muy difíciles en economía, en enfermedad, en aflicciones, en muchas cosas, pero quiero decirle algo en consolación, en aliento, en esperanza, que si nosotros estamos en Cristo y caminamos en Cristo, la palabra dice que somos más que vencedores, que al final del camino vamos a vencer. O sea, y usted es un vencedor, pase la circunstancia que esté pasando. Cuando usted dice, ya no puedo, el Señor dice, qué bueno, porque yo te voy a sostener. Así cuando Moisés decía, ya no puedo sostener mis manos, llegaban y se las levantaban, porque había quien levantaba esas manos. El Señor lo va a fortalecer en todas las necesidades que usted está pasando. Pero ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando usted diga, Señor, yo no puedo, yo voy a hacer lo que más pueda hacer y tú vas a hacer lo que yo no pueda hacer. Y es algo muy importante, porque cuando nos entregamos a Dios, pero tenemos que entregarnos a Dios para que Él empiece a obrar en nuestras vidas. Y de esa manera vamos a ver que vamos a ser, ya somos vencedores en Cristo Jesús. Y que todo lo que pasamos es algo muy importante. A veces nos duelen las cosas, a veces nos afligen, pero todo lo que pasamos en este mundo terrenal es temporal. O sea, no va a durar siempre ese dolor, no va a durar siempre esa aflicción, no va a durar siempre esa escasez. Esto es temporal, y un día nos vamos a levantar en gloria y vamos a decir, gracias Dios, gracias porque lo que tú me diste no es temporal, eso es eterno. Esa es la diferencia, es eterno. Y damos gracias a Dios, y vamos a continuar con esta serie titulada Una Iglesia Fuerte. El título de esta predicación es La credencial de un genuino pastor. Y vamos a estar escudriñando la palabra de Dios, vamos buscándola en Hechos capítulo 20, vamos a darle continuidad a lo que estamos viendo. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 38. Y mientras tanto hacemos una introducción para que los que no vinieron el domingo o no estaban con nosotros, pero la semana pasada nosotros estuvimos exponiendo la primera parte donde Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Él está en la ciudad de Mileto, él hace llamar a los ancianos y él habla con ellos en una emotiva plática cargada de emociones, debido a que Pablo les informa que ya no iban a poder ver más su rostro. Imagínese usted que viene alguien que usted ama, que usted quiere, y le dice, ya no vas a ver más mi rostro. ¿Ya no? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría esa persona? Bien cargada de emociones, ¿no? Bien cargada de emociones, porque era una realidad. Pablo sabía lo que le estaba diciendo a esos hombres, y en el corazón de Pablo estaba cargado de muchas cosas, y ellos necesitaban saber estas cosas. Por eso Pablo no les habló de una forma doctrinal, sino él les habla de cómo deberían hacer su ministerio. Y ese es un llamado a todos los que estamos pastoreando. Yo cuando leía esto decía, Señor, perdóname porque nos falta mucho. A mí me falta mucho, pero yo creo que a todos nos falta para ser un pastor como la iglesia primitiva tenía a sus pastores que entregaban su vida por sus ovejas, entregaban todo por ellas. Y yo decía, Señor, enséñanos, porque comentábamos que Pablo, ese pastor, no rehusó enseñarles toda la palabra que era útil para ellos. Él les habló de una manera a veces contento, a veces afligido. Él les instruía de una forma, a veces les hablaba en exhortación, a veces en cariño, a veces no le gustaba a la gente, pero él tenía que enseñarles toda la palabra, todo el consejo de Dios, y él habló todo lo que fue útil para su vida. Y a veces una exhortación, a veces un regaño es útil para nuestra vida, porque nos hace reaccionar de una manera en que estábamos como no sabiendo. Y cuando viene eso, como que nos impacta y decimos, verdaderamente tengo que despertar de lo que está pasando, tengo que salir adelante. Y fíjense que Pablo confiaba mucho en Dios, tanto confiaba en Dios, aún de las cosas que se venían sobre de él, aún que estaba en riesgo
su vida. Él confiaba en Dios. Él nunca pensó solamente en el bien de él, sino en el bien de los demás, en el bien de los demás. Por eso hablábamos la semana pasada de que queremos tener nosotros esa virtud, ¿no? de humildad, la virtud de humildad. Y decíamos que eso suena bien y está bien, pero no a todos nos gusta la humildad, porque la humildad es dar servicio a los demás. La humildad es: yo te sirvo y yo soy paciente, y mientras te sirvo y mientras tú creces, yo soy paciente y no me irrito, no me enojo, porque soy bondadoso. Y muchos decimos: enséñame, Señor, a ser humilde. Y el Señor dice: sí, pero cuando vienen las pruebas y lo primero que hacemos: ¿por qué le he de servir yo? ¿Por qué mejor Él no me sirve a mí? No, hermanos, tenemos que ser humildes. Pablo les habló así, de esa manera, y él sabía el costo de esto. A veces él habló con lágrimas, pero un corazón moldeado por Dios es un pastor que entrega su vida por los demás. Y él quiere ir a Jerusalén, no le da tiempo de pasar a Éfeso, llama a los ancianos, él está en Mileto, y entonces a partir de ahí vamos a iniciar el resto de este capítulo, y hablamos de que un corazón moldeado por Dios, el centro de gravedad, ¿sí? Ese eje sobre el cual gira su vida es Cristo Jesús, es su evangelio, es su cruz, es su gracia. Y ahí nos quedamos y vamos a continuar. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos 20:28, pero antes vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde, porque tú tienes grandes cosas para nosotros. Señor, revela en el corazón de cada uno lo que tú quieres que nosotros nos llevemos, lo que tú quieres que nosotros aprendamos y pongamos en práctica. Pido y ruego para que tú prepares los corazones y que tu Espíritu me dirija a toda verdad, que el Espíritu Santo tome mi lugar, y que tú, Señor, nos enamores cada día más de ti. Sabemos que en ti somos más que vencedores. Ya somos vencedores, porque un día tú nos vas a levantar con poder, Señor. Y todas las aflicciones y todas las problemáticas de este mundo van a pasar, y estaremos con gozo delante de ti. Y aún aquí también tú nos traerás gozo y bendición. Gracias por esta palabra, Señor. La ponemos en tus manos para que tú nos guíes, y te pido y ruego que tú hagas tu propósito en cada corazón. Bendice a esta tu iglesia y a todos los hermanos que nos están viendo por este medio, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a estar viendo versículo por versículo. Dice así. Aquí Pablo ya empieza su despedida completa, y él les dice, les va a enseñar cómo él ha hecho su ministerio. ¿Qué es esto? ¿Cómo ha hecho su servicio? ¿Cómo él ha hecho lo que el Señor le demandó de él? Y dice: por tanto, y por tanto es lo que ya les había dicho inicialmente, ¿sí? Dice: mirad por vosotros. O sea, miren por ustedes, es lo que está diciendo, y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Aquí Pablo nos habla de la necesidad que tiene el pastor en este versículo 28, que va a ser más enfático, de cuidar su caminar y su llamado que él tiene. Y de esa manera él dice: tengan mucho cuidado de ustedes. Tengan cuidado, pastores, de ustedes. Nos habla acerca también de la credencial del pastor. Dice que fuimos hechos obispos, pastores, por el Espíritu Santo. Además, Pablo nos recuerda que nosotros los pastores fuimos llamados a pastorear la iglesia de Dios. Y ¿saben qué? Eso le agrega un gran peso de verdad a lo que fuimos llamados, los que han sido llamados a pastorear, porque nosotros estamos pastoreando esas ovejas que eran esclavas, y que el Señor las compró a precio de sangre. Tú, cada uno de nosotros, Cristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y vas a decir: hace 2000 años yo todavía no nacía, pero Él ya conoce la eternidad, Él sabe lo que vamos a hacer, y Él dio su vida por rescate de todos aquellos que el Padre les dio en sus manos. Y eso, gózate, y eso te debería de llenar de entrega hacia Él, el saber que Dios entregó su vida y derramó su sangre por ti y por mí.
Pablo nos deja ver el caminar del pastor. Esto es más bien dirigido a los pastores. Vamos a ver las cosas, pero es más dirigido a los pastores, a la credencial del pastor. Dice que el cuidado del pastor de la iglesia es con amor y tiene un compromiso, el cuidar las ovejas compradas a precio de sangre. El cuidar del pastor es muy demandante, mis hermanos, muy demandantes. Hay muchos que piensan que el ser pastor es nada más pararse aquí y predicar. No, es muy demandante. El cuidar las ovejas que pertenecen a Dios es un enorme privilegio, pero también es algo que nosotros no merecíamos. Es un privilegio, y es un privilegio, es algo que no merecíamos, pero el que el Señor te lo da, es un llamado de Dios. Y en ese privilegio también es una enorme responsabilidad que tenemos los que hemos sido llamados al pastoreado, pero también aquellos que han sido llamados a formar un ministerio. El pastorado es un trabajo muy delicado, mis hermanos, porque requiere de mucha dependencia del Espíritu de Dios, ya que el trabajo, a través de la rutina, puede llevar al agotamiento físico, espiritual, al agotamiento mental. No crean que nosotros los pastores no nos cansamos, sí nos cansamos también. Y también a veces queremos tirar la toalla. Yo no creo que haya un pastor genuino que no diga que se ha cansado, que quisiera tirar la toalla, pero Dios nos sostiene, porque si fuera por nosotros, no podríamos hacerlo. Cuando nosotros preparamos un sermón para la congregación, este sermón tiene que transformar también mi vida y la vida de los demás a través de la palabra de Dios. No es solo conocimiento, no podemos solamente alimentar a las ovejas, a la congregación, y nosotros no alimentarnos. Esto es algo que tenemos que hacer. El sermón también nos debe que alimentar, y es lo mismo por aquellos hermanos que están compartiendo la palabra. No es solo compartir la palabra a los hermanos, sino también alimentarse de esa palabra, porque entonces ¿cómo van a crecer? Pueden dar, pero van a morir de hambre si no se alimentan. Y así es con los pastores también. Los pastores tienen que alimentarse. ¿Y saben por qué? Porque tenemos que cuidar al rebaño, tenemos que cuidar a esas ovejas que el Señor nos ha dado. Y este es algo sumamente muy delicado para los pastores. Pastor, tú que me estás viendo, yo cuando lo veía, yo doblaba mis rodillas y decía: Señor, de verdad, ayúdanos a ser esos pastores de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Imagínate nada más la responsabilidad que tenemos los pastores. Nada más, imagínate tú, pastor, que me estás viendo a través de este medio. Esas ovejas que fueron compradas a precio de sangre, Dios las ha puesto en nuestras manos para que nosotros las cuidemos. Nada más imagínate la responsabilidad. Y te voy a dar una ilustración para que tengas un poquito de idea de lo que estamos hablando. Cuando tú tienes a una persona que te ama, independientemente el amor, el padre, el hijo, el novio, y te regala algo de mucho valor para ti, ¿cómo lo cuidas? ¿Cómo lo cuidas? Le buscas un lugar especial, no quieres que nadie lo toque, lo cuidas y hasta dices: yo doy mi vida por esta cosa que yo quiero, o esto que me han dado. Si no lo hacemos así. Hay quienes de ustedes tienen el primer anillo de bodas, hay quienes de ustedes tienen el primer regalo que les hicieron, las primeras palabras que les dieron, las tienen guardadas en su corazón o las tienen guardadas en un baúl que no quieren que nadie miren, que nadie les toque, porque es algo que les han dado con mucho amor, mucho cariño. Dios nos ha dado a esas ovejas, a esa congregación que Él tanto amó, que Él tanto cuida, que Él tanto se preocupa, las ha puesto en nuestras manos. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque podemos equivocarnos al cuidarlas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pastores, de cuidar al rebaño. Hay pastores que ya no se preocupan por su rebaño. Y yo pido perdón a Dios porque a veces sí nos ha pasado. Hay pastores que solamente por teléfono.
Y yo le pido que estén orando por todos los pastores, para que podamos cumplir con nuestro trabajo, pero ustedes también con el suyo. Porque les voy a decir una cosa, también a ustedes Cristo les ha dado un regalo hermoso, incalculable, un regalo que no tiene precio. Él les dio y nos dio a su Hijo, pero nos ha dado el Espíritu Santo que vive y mora en nuestros corazones. Y pregunta, ¿cómo cuidamos el Espíritu Santo? ¿Cómo lo cuidamos? El gozo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es paz, paciencia, amabilidad, dominio propio. ¿Será así en nuestras vidas? ¿O estaremos viviendo amargados, tristes, afligidos, sin esperanza porque no hemos creído? ¿Cómo estamos cuidando ese regalo que Dios te ha dado, el Espíritu Santo? ¿Cómo lo estamos cuidando? ¿Lo estamos fortaleciendo con la palabra de Dios? ¿Está creciendo así? Ayer hablábamos de eso. Miren, cuando alguien está formando una casa, empieza desde los cimientos, y los cimientos deben de ser Cristo. Y la casa no se construye solita porque sí. Hay a quienes les cuesta más trabajo, a quienes menos, pero hay a quienes nos cuesta mucho trabajo levantar un cuartito, 2 cuartitos. Y va de por medio nuestro esfuerzo, nuestra economía, va de por medio mucho tiempo, pero queremos construir ese hogar. Y así es como debemos de construir nuestro matrimonio. Ayer decía el pastor, con ese esfuerzo, con ese esmero, la casa va a quedar, pero lo que hay en el corazón y en la mente de nosotros, ese va a trascender. Hermanos, cuidemos al Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Pastores, cuidemos al rebaño, preocupémonos por él. Nos falta mucho, mucho para hacer como esos pastores de la iglesia primitiva, como lo era Pablo. Como lo era Pablo. Por eso yo los exhorto a que los cuidemos, a que estemos nosotros con ellos. Y muchas veces nosotros como pastores tendemos a caer en el error de equiparar, hermanos, nuestra madurez espiritual con nuestro conocimiento bíblico y teológico. Pero todo eso está en esa frase de cuidar de nosotros mismos. Cuidarnos, ser cabales, ser irreprensibles, compartir la palabra. Pablo nos dice que la credencial más importante que tiene un pastor es que él fue llamado por el Espíritu Santo a su labor. Nuestra credencial, y escúchame bien, porque muchos se confunden, tú pastor a lo mejor estás confundido, nuestra credencial no es nuestra preparación académica, no es de verdad nuestra preparación académica, sino el llamado de Dios, el llamado de Dios. Yo creo que es claro que a partir de ese versículo lo que hace un pastor no es el deseo de pastorear, eso no lo hace un pastor no lo hace una capacitación en un seminario, tampoco lo hace un pastor, o un contrato con la iglesia, voy a estar con ustedes, no. El pastor es pastor porque ha sido llamado por Dios y él debe de entregar su vida por la congregación. Estén orando mucho por su pastor, estén orando muchos por sus pastores, porque es muy difícil cuando el pastorado es muy difícil, pero tenemos que volver a ese pastorado de la iglesia primitiva. Tenemos que volver, pero ustedes también deben de estar orando por su pastor, orando por ustedes, orando para que el Señor les ayude a cuidar lo que les ha dado el Espíritu Santo. Dice un pasaje, cuidar con temor y con temblor vuestra salvación. Aquí no se refiere a que usted va a perder su salvación, aquí se refiere a que tiene que cuidar de dar buen testimonio para que la gente pueda ver que usted es salvo. Cuida de dar buen testimonio para que pueda la gente ver de que usted es salvo. ¿Estaremos dando buen testimonio? Yo, pastor, estaré dando buen testimonio. Les aseguro que me falta mucho. ¿Nosotros estaremos dando buen testimonio? Con nuestras familias, con nuestros vecinos. ¿Cómo nos llevamos como familia? ¿Cómo nos llevamos como familia? Hermanos, cuando estamos construyendo una familia,
un hogar, a veces hace falta materiales, cosas, y tenemos que ver la manera en cómo suplimos. Cuando estamos formando una familia, cuando estamos construyendo una familia, pasa lo mismo. Tenemos que entrar todos al trabajo y tenemos que reconocer que a veces nos cansamos, que a veces damos más de nosotros, pero el único que nos va a fortalecer es Cristo. Es Cristo el único que nos va a fortalecer. Es bonito cuando tú dices, ya no puedo, porque el Señor te dice, qué bueno, ahora yo voy a tomar tu asunto. Ahora voy a ser yo. Porque nosotros no podemos hacer cambiar a nadie, ni cambiar nada. Es Dios a través de su palabra. Y la palabra es la que entra al corazón, y la palabra es la que nos hace reflexionar, y la palabra es la que dice, sí, yo debo de poner de mi parte para que todo esto cambie. Pero nosotros, pastores, nos tenemos que preocupar por las personas. Y ahí es donde a veces se confunde el pastorado, porque el pastorado no viene por hacer un seminario, no viene por un alto grado académico, no viene por un contrato con la iglesia, sino viene por un llamado de Dios, un llamado soberano de Dios. Y el pastor no solamente debe de entregar un mensaje, sino debe de entregar su vida por las ovejas. Y ahora déjame decirte que es muy difícil, probablemente sí los hay, pero es muy difícil encontrar un pastor que entregue su vida por sus ovejas, y por eso les pido que oren por su pastor, porque a veces es difícil, pero tenemos que hacerlo, y ustedes tienen que cuidar lo que el Señor les ha dado a ustedes. Por eso cuando hay pastores que no son llamados de Dios, y cuando empiezan las complicaciones, cuando empiezan los problemas, ¿saben qué hacen? Se van sin importar las ovejas y las dejan solas. ¿Por qué? Porque no tienen un llamado, no les importa la posición, ellos se van y dejan a las ovejas solas. Y nosotros ocupamos esa posición no porque hayamos sobresalido de los demás, no porque seamos más santos que los otros, desde luego que no porque tenemos un privilegio mayor que el de ustedes, no, desde luego que no. O porque tengamos más conocimiento que algunos de ustedes. No es por eso que somos pastores. Nosotros estamos ocupando esta posición solamente porque en su soberanía providencial Dios quiso llamarte para una labor para la cual nosotros no somos dignos, pero es la voluntad de Dios usar nuestras vidas aún en la condición que Él nos llama y Él nos rescata. Es la soberanía de Dios, es la voluntad de Dios. Y no podemos rehusar ese llamado, pero tenemos que hacerlo bajo el orden que Dios establece y bajo los principios que Él nos rige la palabra de Dios. Fuimos hechos obispos para pastorear la iglesia de Dios. La iglesia no es del pastor Román Chávez, la iglesia no es de ningún pastor, la iglesia jamás será de una persona, la iglesia es de Dios. Es de Dios, de nadie más, solo a Él le pertenece. Y nosotros pastoreamos las ovejas compradas a precio de sangre, compradas, y eso nos debe de llenar de temor, pastores, eso debe de llenar a los líderes de temor. ¿Por qué? Porque el Señor compró algo muy valioso para Él y lo ha puesto en nuestras manos. Lo ha puesto en nuestras manos. Así como Dios pone en tus manos a tu esposa y te dice, cuídala como vaso frágil, porque se puede romper. Ten cuidado de ella. Dios pone cosas en nosotros que tenemos que cuidar. ¿Cómo estamos cuidando nosotros a nuestra esposa? ¿Cómo estamos cuidando nosotros a nuestros hijos? Por eso yo hablaba la semana pasada de que nosotros, los que estamos pastoreando, tenemos que dar buen testimonio delante de Dios, delante de la congregación, pero también delante de donde estamos nosotros viviendo. No solamente delante de Dios. No es fácil, pero déjame decirte también, tu varón, que has sido llamado por Dios para que tú también gobiernes tu matrimonio conforme a los mandatos de Dios. Y puedas tú ver por tu hogar, ¿sí? Puedas ver por ellos. Otra cosa que nos enseña la palabra de Dios, y lo vamos a ver,
es que el pastor debe de proteger a su rebaño, a sus ovejas, ¿sí?, de las malas enseñanzas. Vamos a ver el versículo 29 al 31. Hechos capítulo 29 al 31, dice: porque yo sé que después de mi partida, fíjense nada más, Pablo ya está anunciando su partida. ¿Quién de nosotros a veces nos preocupamos por todas las cosas que nos pasan? Pero Pablo decía, porque yo sé que después de mi partida, o sea, ya no los voy a ver. Él sabía que ya no iba a estar con ellos. Dice, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces. Esos lobos que no tienen piedad. ¿Han visto alguna película cómo llega el lobo y masacra a una oveja? Así son esos falsos pastores. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¡Wow! Cristo te perdonó. Cristo aceptó tu perdón. Cristo te amó. Pero estos no van a perdonar al rebaño. Por eso tenemos que tener cuidado los pastores, los líderes, de dar una buena enseñanza. Dice que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas de vosotros mismos. ¡Wow! ¡Wow! Yo me sorprendo porque esperamos que la gente de afuera nos diga, nos critique, que nos quiera llamar de una otra manera con sus doctrinas falsas, pero que se levanten de nosotros mismos. Eso sí está difícil, pero si el Señor lo dice es porque así va a ser. Y les voy a dar una mención para que vean que así es. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Déjenme decirles que nada más eran 11. Porque uno no era discípulo. Uno no amó a Dios. ¿Quién fue? Judas Iscariote. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Señor, Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor, permítenos entrar. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco, nunca fueron mis discípulos. No vengan a decirme, y en tu nombre hicimos esto y lo otro. Pues lo podrán haber dicho, pero nunca los conocí. Ustedes nunca fueron salvos. Eso es lo más triste. No por nosotros, por aquellos que se van a levantar. Por eso el pastor debe de estar apercibido de las doctrinas que enseñan y del discernimiento que debe de tener de ustedes. Y los líderes también, porque esos hombres hablarán cosas perversas. ¿Para qué? Para que seamos seducidos por ellos. Seducidos por ellos. Dice, para arrastrar tras así a los discípulos. ¿A quiénes van a arrastrar? A los discípulos. Por tanto, velad, estén despiertos, no duerman. ¿Se acuerdan que hablamos hace poco de eso? Que hay quienes duermen espiritualmente. Velen en el espíritu, no duerman, estén apercibidos de las cosas como son. Pablo les está diciendo, pastores, les dice, después de mí van a venir algunos lobos rapaces que no los van a perdonar al rebaño. Y ¿saben qué? Y no solamente van a venir, sino de aquí se van a levantar aquellos que quieren la gloria para ellos, aquellos que quieren hacer las cosas como ellos quieren, no como Dios ha establecido en su palabra. Y eso tenemos que tener mucho cuidado en las iglesias. Por eso Pablo a veces lo regañaba a veces a la iglesia de Corintio, lo regañó tremendamente. ¿Por qué? Porque les hablaba lo que les iba a hacer beneficio, lo que iba a ser beneficio para ellos. Por eso a veces los pastores tenemos que hablarles a ustedes, a veces congregacionalmente aquí, decirles, hermanos, debemos de dejar de hacer esto y esto, y a veces personalmente, y Dios ponga un corazón en ustedes para que ustedes puedan sujetarse al pastor y ustedes puedan caminar
para bien, porque el pastor es el que va a dar cuenta de sus almas, porque el Señor las ha comprado a precio de sangre y nos las ha entregado en las manos. Y ese es un peso, hermano. Ese es un peso enorme. Como yo ahorita te decía, algo valioso, imagínate que te dan algo valioso, se te cae y se rompe, te aseguro que sufres, lloras y no sabes qué hacer. Sí es para los pastores, pero también es para los líderes, los que están trabajando. Tenemos que cuidar, tienen que ayudar a sus pastores en este caminar, porque vendrán lobos rapaces. Y este no es un lenguaje diplomático para ellos, no. Cuando se refiere a lobos rapaces, son maestros, son pastores que toman la verdad de Dios y la vuelven medio verdad o media mentira, pero no hablan con la verdad. Yo oía a un pastor, y fíjense nada más lo que decía, le comentaba a un hermano, se lo comentaba en la semana. En esa semana que pasó, oía a un pastor que decía: ¿quién quiere que le dé la bendición? ¿Quién quiere ser bendecido? Voy a dar bendición. Así decía él, voy a dar bendición. ¿Y saben por qué voy a dar bendición? Porque yo tengo bendición. Vean mi traje de marca, mis zapatos de marca, mi cartera llena. Dios me ha bendecido de grande manera, y si me ha bendecido, entonces yo puedo bendecir. A usted no les puede bendecir un pastor que tenga un saco muy usado, unos zapatos desgastados, porque no ha sido bendecido por Dios. Y yo dije, wow, entonces si me viera a mí, diría que no soy pastor o no puedo dirigir una iglesia. ¿Por qué? Pero eso, la palabra contradice a ese pastor, porque Pablo decía: sé vivir humildemente. He aprendido porque él pasó. Sé tener como no tener. Y le dice Pablo a Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Tengamos contentamiento con lo que tienes. Tengamos contentamiento. No ambicionemos, porque el amor al dinero, el amor a las cosas materiales van a desviar nuestro corazón, porque esa es la raíz de todos los males. Eso es pasajero, pero lo que tiene el Señor para ti es eterno. Es eterno, es eterno y es para ti. Y te dice el Señor: recíbelo. Fíjense nada más esa doctrina. Entonces yo no pintaría como pastor, nunca me invitaría. Porque no es así, hermano, no es así. ¿Saben por qué ustedes son bendecidos? ¿Y saben por qué yo puedo decirles que son bendecidos? Porque esta iglesia, a pesar de tantas circunstancias que ha pasado, el Señor la ha sostenido y ha añadido a personas. ¿Para qué? Para que hacer su propósito en ellos y decirles: yo soy Cristo, yo soy el Señor y yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. Así es de que no se afligan, no se preocupen por lo que está pasando, porque yo he de mandar consuelo a través de mi palabra, yo he de mandar consuelo a través de mis pastores, yo he de mandar consuelo y bendición a aquellos que abren su corazón para mí. Pero a veces nos preocupamos y queremos resolver las cosas a nuestra manera, y es donde fallamos muchas veces. Porque el Señor nos dice, y no que lo diga, pero te puede decir: bueno, ¿quieres hacerlo tú a tu manera? Hazlo. Y cuando ya te canses y veas que no puedes, háblame. El Señor te dice: siempre estoy dispuesto para ustedes. Yo te he amado. Y ese amor que Él tiene con nosotros lo debemos manifestar, pastores, a nuestra iglesia. Y oren por sus pastores donde quiera que me estén viendo este mensaje, porque necesitamos volver a los principios bíblicos, a los principios de conducta, a esos principios que tenían esos pastores de la iglesia primitiva, que ellos no escatimaban nada para poder levantar a las ovejas. Nosotros tenemos que cuidarnos de esos falsos pastores. Ellos solamente van detrás del poder, de la fama, de la gratificación pecaminosa. Solamente no buscan exaltar a Cristo, lo que buscan es ser exaltados ellos. No se aferran al evangelio de la cruz, sino ellos quieren ser exaltados ellos mismos. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces yo les digo:
pastor, voy a ir a visitar a una iglesia. Y yo les digo, ojo, a mí no me molesta que vayan a otra iglesia. Me molesta, no me molesta, me pone alerta. ¿Qué doctrina está en esa iglesia? ¿Y por qué? Porque puede traer confusión para ustedes y puede hacerlos dudar en muchas cosas. Por eso es importante, ustedes, siempre que vayan a visitar a una iglesia, avisen a sus pastores para que sus pastores estén orando por ustedes y los estén guardando a ustedes. Eso es importante, mis hermanos. ¿Se imaginan si nosotros creyéramos lo que dice este pastor? Que los que somos, no tenemos mucha economía, pero ellos tienen mucha. ¿Saben por qué? Porque ellos trasquilan a sus ovejas. Nosotros los verdaderos pastores las cuidamos, pero ellos las trasquilan. Y algunos de ustedes han vivido algunas vivencias de cómo los han trasquilado. Nosotros somos llamados para cuidar al rebaño que compró a precio de sangre, que compró con la vida de su Hijo, nuestro Dios, que fue colgado en esa cruz, que murió y resucitó para la gloria de Dios y para bendición de nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de esos engañadores que quieren manipularlos. Escúchenme bien, los quieren manipular con los sentimientos e influyen en sus emociones e influyen en muchas cosas en su mente para hacerlos sentir bien, y a veces salen muy contentos, muy felices, pero es pasajero. ¿Saben por qué? Porque solamente tocaron su mente, pero no su corazón, no su alma. Y eso es importante. Pablo dice que tenemos que estar alertas, y ustedes también deben de estar alertas. Yo les he dicho, lean la palabra de Dios para que si yo me equivoco, porque yo me puedo equivocar, ustedes puedan decirme, pastor, creo que no es así, porque tenemos que hablar la verdad, la palabra que dice la Biblia, y debemos de tener ese discernimiento. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Es a través de estudiar, es a través de pasar tiempo con Dios, es a través de aprender. ¿Para qué? Para no dejarnos arrastrar de esos falsos pastores. Por eso que Pablo tuvo que molestarlos muchas veces, algunas veces con lágrimas, algunas veces les dolía molestarlos. Él de verdad siempre estaba atento de las aflicciones de ellos, pero también de las suyas. Y él nunca se desvió, siempre les habló del consejo de Dios. Él siempre los exhortó con la intencionalidad de cuidar la alma de sus ovejas. Y muchos pastores lo que cuidan no son las ovejas, lo que cuidan son sus bolsillos. Cuando les hablen de prosperidad, déjeme decirle que los únicos que van a prosperar son aquellos que les están hablando de prosperidad. Cuando les hablen de milagros, los únicos que tienen un milagro en sus bolsillos y se cuentan son esos pastores. ¿Por qué? ¿Por qué dices esto, pastor? Porque Dios nos da a cada quien lo que Él sabe que necesitamos. Y a algunos les da más porque tienen más necesidad, a unos menos porque tenemos menos necesidad, pero Él siempre da la medida justa. Así es de que tú estás pasando una enfermedad, Dios sabe por qué está permitiendo eso. Si tú estás pasando de escasez, Dios sabe por qué está permitiendo eso. A veces no lo entendemos en nuestro razonamiento, no lo entendemos. Como no entendemos muchas cosas, a veces decimos, ¿cómo Dios es injusto? Porque ¿cómo es que nos critican mucho? ¿Cómo es que dicen que la salvación es para unos cuantos y no para todos? Eso es injusto, Dios no es justo. Y yo les digo, si Dios, que no es justo, claro que es justo. ¿Y sabes qué sería lo justo? Que todos nos fuéramos a condenación, porque nadie de nosotros merece nada. Pero Dios en su amor y en su misericordia, Él toma a los que el Padre les dio. Padre, de los que tú me diste, no he perdido uno solo de mi mano. Y no oro solamente por estos, sino por los que me vas a dar. Dios sabe quién va a abrir su corazón para aceptarlo. Dios lo sabe. Y por eso tenemos que entregarnos a Dios como pastores y como ovejas, entregarnos a Dios, descansar en Cristo. Mira, Señor, estoy pasando, y voy a referir esto sin
que nadie se sienta dolido. Estoy pasando una situación tremenda de salud. O un familiar está pasando, mi abuelito está pasando una cuestión tremenda de salud. Ponlo en manos de Dios, porque nadie va a cambiar la voluntad de Dios. Señor, sé que a mi abuelito está pasando situaciones muy difíciles. Si es de ti levantarlo, lo ponemos en tus manos. Y si es de ti llamarlo a cuentas, también lo ponemos en tus manos, porque yo no puedo luchar contra ti. Ayer lo decía el pastor. Entonces, ¿para qué te preocupas? Ocupémonos, claro que sí, y nos duele, claro que sí, pero descansemos en Cristo Jesús. Tengamos descanso. No tengo un peso para iniciar el día de mañana, pero tengo esperanza, porque tu palabra dice que tú nos vas a dar comida, vestido, bebida, y esa es una promesa, y tú siempre cumples tu promesa. Yo no tengo, pero tú vas a suplir mi necesidad, porque yo te busco. Pero esto es algo que es verdadero, de verdad. Muchas veces hemos pasado nosotros situaciones muy difíciles como familia, muy difíciles. No crean que no. Yo una vez, cuando yo todavía no conocía de Dios, no tenía ni para irme a trabajar. Ahí está mi esposa. No tenía para irme a trabajar. ¿Saben qué cobraba yo? No tenía para irme a trabajar, no tenía para el camión. ¿Sabe qué hicimos mi esposa y yo? En aquel entonces, antes de conocer de Dios, antes daban para las bautizos, confirmaciones, bueno, no sé si ustedes conozcan, pero daban unos bolitos, daban unas tarjetas y le ponían las monedas. De ahí estuvimos desprendiendo para mi camión, para irme a trabajar. Y ahora quien conozca mi casa, es una casa humilde, pero les digo una cosa, es una casa donde se respira paz, porque mi esposa y yo nos hemos desgastado para construir en esa roca sólida. Y tenemos situaciones difíciles, sí, ustedes lo saben. Hace un año yo me debatía entre la vida y la muerte, y los pronósticos decían que no salía. Y mi esposa, ¿saben qué hacía? Clamaba a Dios, confiaba en Dios. Lo que tú digas, yo te clamo mientras Él tenga vida, y voy a clamarte, y voy a pedirte, y voy a suplicarte, y a rogarte, y voy a buscarte. Y eso me da paz y confianza, pero hágase tu voluntad. Jesús dijo, Padre, si es de ti que pase esta copa, pero no es como yo quiera, sino como tú quieras. Hay cosas que nos duelen, y no las podemos cambiar. Es Dios el que va a ser, el que va a cambiar esas situaciones, pero es Dios el que nos va a sostener. Pero tenemos que tener la plena certeza y la confianza de que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre las cumple, y por eso dice Pablo en el versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. El santificarse es un proceso en el cual el Señor nos va ayudando, por medio de la palabra, por medio del estudio, por medio de la intimidad con Él, a dejar las cosas que no le agradan a Él. Es un proceso. Y les digo, ¿cuándo acaba ese proceso? Hasta cuando el Señor nos llame a cuentas, porque ni aún así vamos a poder ser justos ni perfectos hasta que el Señor venga por su iglesia, venga por nosotros, hasta ese día. Y nosotros nos tenemos que preocupar, por ello. Y dice Pablo dice, voy a encomendar a Dios y su palabra, o sea, el Espíritu Santo que vive dentro de ustedes, yo les voy a encomendar al Espíritu para que haga su obra dentro de nosotros, de adentro hacia afuera. Pero el Espíritu no trabaja, hermano, independientemente. Por tanto, dice, yo les encomiendo a la palabra de gracia, a la palabra de verdad, ¿sí? Que es poderosa para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón, de manera que, dice Pablo, necesitas exponerte a la palabra de Dios. Pero si no nos exponemos a la palabra de Dios, no pasa nada. A ver, díganme, ¿quién de ustedes sale 10 minutos aquí ahorita afuera del patio y entra bronceado? ¿Verdad que no? ¿Qué tienen que hacer para broncearse? ¿A dónde se van? ¿A dónde?
A la azotea, dice, no me alcanza para la playa, yo me voy para la azotea. Pero si su finalidad es broncearse, no va a tardar un minuto allá arriba. Es un proceso, va a tardar a lo mejor unos minutos más o una hora o no sé cuántas horas para broncearse. Pero ¿qué va a pasar? Se va a broncear. Se va a poner más morenito Eric. Y así es nosotros cuando nos ponemos a la palabra de Dios y estamos expuestos a la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios va a hacer lo que tenga que hacer en nuestra vida interior y la vamos a manifestar en nuestra vida exterior. ¿Qué es esto? Que la palabra de Dios va a conformar mi corazón, la palabra de Dios va a hacerme de un carácter similar al Señor, y entonces mi conducta, mi comportamiento, mis emociones van a ser distintas. Pero tenemos que exponernos. ¿Cómo nos exponemos a la palabra de Dios? A través de la predicación, a través de la lectura, a través de la oración. Hay muchas formas, y entre más te metas, más te expongas a la palabra, vas a estar más fuerte para enfrentar todo lo que Dios permite, porque a veces permite las cosas, porque no está tratando a veces ni con el que está pasando la situación difícil, sino con nosotros, en paciencia, en fe, en Él. Y Pablo nos dice, pastores, cuiden a su rebaño de esos falsos maestros. Miren, yo les doy la palabra de Dios para que ustedes puedan edificar a su iglesia, a la congregación. Pablo estaba consciente de eso, de lo que él les decía. La palabra de Dios puede destruir fortalezas en ustedes, puede destruir aquellas cosas que están destruyendo tu vida, aquellas cosas que están destruyendo a tus hijos, aquellas cosas que están destruyendo a tu matrimonio. La palabra de Dios lo puede hacer porque puede penetrar hasta lo más profundo del ser y puede arrancarte esos pensamientos, esas malas intenciones, y puede cambiar tu corazón para aquella persona que tú pensabas que no podías amar, la ames. Ayer comentaba el pastor, ¿se acuerdan del azúcar glass? Imagínense, así es. Un día va a ver si pasamos una película muy bonita que es algo semejante a eso. No recuerdo cómo se llama, creo que A prueba de fuego. Si la pueden ver, véala. Es algo similar, pero con otro contexto. Se llama A prueba de fuego. Y van a ver que su matrimonio se va a restaurar. A veces decimos, es que no hay remedio. No hay remedio. No, sí hay remedio. Lo que no hay es fuerzas, fortaleza, decisión, firmeza, convicción, responsabilidad, compromiso. Lo que hablamos ayer, compromiso, responsabilidad. Es lo que no hay. O sea, no está en Dios, Dios quiere. Pero a veces nosotros somos rebeldes a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, perdona. Perdona. Y a veces nosotros no perdonamos. La palabra de Dios dice, ama a tus semejantes, y no amamos. ¿Y saben qué es lo más triste? Que a veces, lejos de amar a nuestros semejantes, nosotros estamos viendo al esposo, a la esposa, como si fueran nuestros contrarios, nuestros enemigos, y no lo son, no lo son, no lo son. Vamos a hablar un día del divorcio, y déjenme decirles que Dios no establece el divorcio como tal, para los hijos de Dios, ni para los que no son hijos de Dios. Pero va a ser en otro contexto. Ahorita estamos viendo cómo Pablo, lejos de hablarles en una forma muy doctrinal, les está diciendo, ustedes tienen que hacer su ministerio así. Ustedes deben que cuidarse de ustedes mismos, porque si ustedes no se cuidan, con facilidad pueden despeñar a las ovejas, pueden desviarlas o pueden herirlas con un mal testimonio, con una mala doctrina, con una mala palabra. Cuídense de ustedes mismos, dice el apóstol Pablo. Les dice, por favor, tengan cuidado de ustedes mismos. Y díganle a la iglesia que tenga discernimiento y cuidado, porque van a entrar
lobos rapaces, que se le van a levantar no solamente de afuera, sino de adentro. Y les digo una cosa, qué tristeza, pastores, pidámosle discernimiento a Dios, porque qué tristeza, y no es para nada oculto, que muchas iglesias se han dividido y han terminado por esto que yo estoy hablando. Porque el hombre se levanta y quiere ser glorificado él, y el otro no quiere, y empiezan las divisiones, y empiezan los pleitos y las contiendas, y terminan mal. Y lamentablemente muchas iglesias han terminado. ¿Por qué? Porque no están haciendo, los pastores no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer en ese llamado que nos ha dado. Y ese llamado, ya les dije yo, que no es porque seamos mejores que ustedes o tengamos más conocimiento teológico. No, desde luego que no. O porque tengamos mayor preparación académica, tampoco. Pedro, ¿de dónde era? Dice que era ¿qué? Del vulgo, ¿no? Sin conocimiento, sin estudio. Y fue el apóstol Pedro. Pablo era muy erudito, muy estudioso, hablaba varios idiomas. O sea, no hay para Dios acepción. O sea, él dice, tanto uno como otro, lo que él ve en el corazón, conforme a su soberanía, es el corazón de las personas. No es porque yo sé mucho. Yo les decía y les he platicado, no es por conocimiento, es por aplicación del conocimiento que tú tienes. Y Pablo les dice, tengan cuidado. Por eso yo a veces los amonesto, dice, algunas veces con lágrimas, otras veces con dolor, pero yo no rehúso darles todo el consejo de Dios para que ustedes no se desvíen. Cuídense de no desviarse, de que esos pastores luego, de verdad, oren mucho por mí para que yo todo lo que les diga sea conforme a la voluntad de Dios, su palabra de Dios, porque con mucha facilidad podemos hacer tropezar a uno que va apenas creciendo, podemos desviarlo, se puede desbarrancar, se puede ir, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad, pastores, y tenemos que tener un gran temor, porque esas ovejas, esa congregación que fue comprada a un alto precio, donde perdió esa vida, nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. Ese fue el costo de esas ovejas. Y esas ovejas las está poniendo en nuestras manos. Tenemos que tener temor de eso. Porque un día, dice su palabra, ahí en Hebreos, que nos va a pedir cuentas por cada una de ellas. ¿Y saben qué? Eso me llenaba de temor. Eso me llenaba de temor en el Señor, no de miedo, de temor al Señor. Porque hemos dejado de hacer muchas cosas que tendríamos que hacer. Por eso, pastores, líderes, es lo que dice Pablo. Y dice Pablo también en el versículo 33 al 35, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, ¿ni qué? He codiciado. Pues no dice el otro pastor que les comenté, que si Pablo es humilde, pues no puede ser pastor porque los humildes no tienen bendición de Dios según él, y entonces no pueden bendecir. Pues es una falsedad lo que está diciendo. Esa es una herejía, eso es algo que no. Entonces, pero imagínense los que van ahí con él, pues no, sí tiene razón, porque yo también, pastor, tengo un carro, yo también tengo, y a ver, vamos a hacer eso. Y entonces creen que son de élite, creen que están ahí por lo que tienen o por lo que saben o por lo que pueden. No. Está uno en el Señor por el amor y por la gracia de Dios. Nada más, por eso está uno ahí. Dice el 35, ni oro, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Estas manos me han servido. Pastores, falsos maestros, ustedes, esas manos no les sirven, se sirven de las otras manos, se sirven de ellos, abusan de ellos. Pero déjenme decirles que la palabra de Dios dice que un día vamos a entregar cuentas a Dios. Dios nos va a pedir cuentas de esas almas y deben de llenarse de temor, porque Dios así lo va a hacer. Dice
El 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo concluye tratando de comunicar lo que hay en su corazón, en el corazón de Pablo, que lo motiva en su ministerio, y no estaba él hablando por sí mismo, sino dice que la gloria, yo trabajo para la gloria de Dios y me desgasto para la gloria de Dios. Y ¿saben qué? Es un privilegio el poder dar que antes recibir. Y para los pastores, muchos pastores, para ellos es un privilegio recibir que dar. Y Pablo les dice, cuídense de eso. Cuídense de eso porque eso no es así. Pablo tenía un corazón de sacrificio. Él amaba tanto a la iglesia de Cristo. Y déjame decirte que no puede haber un ministerio si no hay un sacrificio. Hermanos, ayer lo vi yo, lo pude constatar con mis hermanos, el desgaste que tuvieron para hacer el evento que tuvimos. Hermanos, déjenme decirles, yo vi a mi hermana Lili, corriendo, moviéndose, fue hasta mi casa. Y les digo una cosa, yo les pregunto, ¿cómo se la pasaron ayer? ¿Fue de bendición o no? ¿Qué dijeron los pastores que estuvieron aquí? Qué hermosa iglesia, qué hermosa reunión. Tenemos una invitación. Nos vamos a juntar 3 iglesias a principios de diciembre. Están contentos. Y dice, me gustó la organización que tuvieron. Es una bendición tener una iglesia así. Habemos muchos matrimonios. ¿Cuántos éramos, hermana Lili? Matrimonios. 15 matrimonios, más los jóvenes y más los bebés. Bueno, es que como yo tenía una lista, éramos contados 50, pero luego se inscribieron más, entonces ya subió pero sí éramos 60. Qué bueno. Y ¿saben qué es lo que más me daba gusto? Que el 80-85% de los que vinieron eran de la iglesia. Vinieron algunos hermanos que hasta no habían venido y vinieron. Y los jóvenes atendiendo a todos. Wow, de verdad, mis respetos para todos los que, hasta para los que estuvieron aquí, mis respetos de verdad. Y eso es lo que debe de enseñar el pastor: armonía, amor, el servicio de unos por los demás. ¿Quién me puede debatir de mi hermano Juan cómo trabaja, de mi hermano Oscar cómo trabajan? Se mueven, están aquí. Y nosotros debemos ver y seguir ese buen ejemplo. Hermanos, Pablo les dice, y termina él diciendo en el 36 al 38, cuando hubo dicho estas cosas, ¿qué cosas? Lo que platicamos ahorita. Dice que se puso ¿de qué? De rodillas, una señal de humildad, de rodillas. Lloró con todos ellos. Entonces dice que hubo un gran llanto de todos. ¿Por qué había habido un gran llanto de todos? ¿Saben por qué? Porque le amaban, porque la iglesia amaba a Pablo. Y el Señor permita que así nuestra congregación nos ame a nosotros y nosotros poder amar a la congregación como amaban a Pablo. Ellos sabían que Pablo se estaba despidiendo, que pronto ya no lo iban a ver. Y no perdieron la oportunidad de demostrarle su amor, de abrazarlo, de besarlo. Hermanos, esposos, hijos, nosotros salimos de la casa y no tenemos la vida comprada. Debemos de tomarnos y debemos de bendecir a nuestros hijos, esposos cuando salen, de bendecir a la esposa, bendecir al esposo, de desearle lo mejor al esposo. Ve con cuidado, Dios te bendiga, porque no sabemos. Aquí Pablo decía, se despedía, pero nosotros no sabemos, pero lejos de hacer eso, a veces estamos enojados, airados, tristes, cabizbajos, y en lugar de dar una bendición, no les cuento qué damos, sin saber que puede ser el último día de nuestra vida. Y esto no lo digo
para influir en su mente. Esta es una realidad. ¿Quién me puede decir que tenemos la vida comprada? ¿Para qué maldices? Maldecir, ¿para qué le dices malas palabras a tu esposa, a tu esposo? ¿Para qué le dices malas palabras a tus hijos? Por favor, que a los hijos hay que amarlos, respetarlos. No les digan cosas que les duelan. Nunca los comparen, porque ayer decía el pastor, ninguno es igual, ninguno es igual. Cada uno tiene sus características distintas. Ninguno somos iguales. Y si Dios permite que pasemos pruebas y cosas, Él sabe por qué, no lo podemos reclamar. Solamente hagamos lo que podamos hacer y Dios hará lo que nosotros no podamos hacer conforme a su voluntad y propósito. Dice que se arrodillaron, dice ahí. Entonces hubo un gran llanto, ¿de qué? De todos. Yo quiero imaginarme esta escena, hermanos, y me siento así. Si un día pueden ver la película, va a ser emotiva la despedida de Pablo. Cómo se arrodillan, cómo lo aman, cómo le decían lo mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, poner en práctica esos principios que nos enseñan que tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Somos imperfectos, somos todos imperfectos, pero el Señor sabe y nos conoce. Sabe y nos conoce. Y el Señor en nuestra imperfección nos perdonó y está trabajando con nosotros en este proceso de santificación, en este proceso de perfección cuando vayamos con Él. Así es el hogar de cada uno de nosotros. Tenemos que trabajar aún en medio de las situaciones, aún en medio de las cosas que estamos pasando, que nos duelen, que nos sujetan, que nos podamos agarrar del Señor y decir, Señor, ayúdanos a trabajar en eso que nosotros no podemos. En lugar de maldecir, bendecir. En lugar de mal hablar, decirle palabras. Aunque estén enojadas, que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Y aunque le conteste mal, no pague mal por mal, sino pague bien por mal. Así dice la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Un día van a permitir que Dios toque el corazón de él o de ella. ¿Sabes lo que estás haciendo? Aunque pase situaciones difíciles, aunque pasen humillaciones, lo que estás haciendo es que estás construyendo tu hogar y tu casa. Por eso Pablo decía, lo querían todos, dice el 38, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no lo verían más su rostro, le acompañaron al barco. Pablo no era frío ni dispensador de doctrina, sino un hombre cálido, un pastor que amaba a su gente con todo su corazón y que se ganó el amor de todos ellos a través del sacrificio, a través del esfuerzo, del trabajo. Dice, estas manos me han servido, estas manos se desgastan por amor a él, y la respuesta es no, por amor al otro. Hermano, desgástese por amor a su esposo, a su esposa, a sus hijos, aunque nos paguen mal, no se preocupe, el que nos va a pagar bien es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y entonces va a decir, soy más que vencedora en Cristo Jesús, más que vencedor. Pero créalo, porque yo no lo digo, lo dice la palabra. Pero tenemos que creerle. Pasaron los años después de eso. Partió con lágrimas, partió con oraciones, con una despedida muy emotiva. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después en Éfeso? 30, 40 años después. Jesús les envió una carta a la iglesia de Éfeso, que viene en Apocalipsis. Y Él los felicita por varias cosas. Les dice su arduo trabajo por el reino de Dios, su resistencia, su perseverancia en los tiempos difíciles. Fíjense, Dios nos bendice y Dios nos felicita cuando dicen, ustedes han perseverado en situaciones difíciles, ustedes han resistido. Y les dice a la iglesia, ustedes lidiaron con aquellos falsos maestros, falsos profetas. Nunca se dieron por vencidos, pero les dijo una cosa, sin embargo, a pesar de todo, Jesús dijo, han dejado su primer amor. Volvamos a nuestro primer amor,
que es Cristo. Vuelva a su primer amor con su esposa, con su esposo. Vuelva a su primer amor con su hijo. Sin importar lo que esté pasando, póngalo en manos de Dios. Usted no puede hacer nada, pero el que está arriba, Él puede hacer mucho. Entréguese a Dios y espere en Dios. Y lo que Él haga va a ser su soberana voluntad, pero Él va a traer consuelo y paz al corazón. Amémonos, como Pablo nos enseñó a amarnos, pero sobre todo lo aprendió de Cristo. Como Cristo amó a su iglesia, que se entregó por ella. Hermanos, pastores, nos tenemos que entregar a la congregación. Tenemos que cuidarla. Tenemos que volver a esos principios de esa iglesia primitiva. Tenemos que tener mucho cuidado y que esta palabra nos exhorte a preocuparnos por el rebaño que el Señor nos entregó, que le costó su vida, que le costó derramar su sangre. Que Dios les bendiga, hermanos.